justo 50 años, para poder hablar un poco de esto y entender el contexto que vivíamos en México y lo importante o no que resultó la propia embajada, el cuerpo consular en aquel país. Saludo con gusto a Rubén Beltrán Guerrero. Él fue embajador de México en Chile. Embajador, cuéntenos por favor cómo se vive esta situación y cómo entender un poco de lo que ha sucedido en este país sudamericano. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por invitarme y un saludo afectuoso a tu audiencia. Yo creo que el contexto, una vez que escuchamos estos trágicos momentos y que reseñaban tus colegas, debemos hacer referencia al contexto, como tú bien señalas. Y quisiera empezar a hablar por el contexto internacional. El mundo estaba en plena Guerra Fría en ese momento, es decir, una confrontación en un mundo bipolar, básicamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto es importante destacar. Había dos modelos ideológicos que se disputaban la hegemonía del mundo. En ese contexto también podríamos hablar de un contexto regional. En América Latina los golpes de Estado fueron desgraciadamente abundantes en esa época, y así tenemos que en 1976 Argentina tuvo el golpe de Estado que encabezó Videla. En 1973 Bodaberry, arropado por militares, dio un golpe de Estado en el Uruguay, mientras que en Bolivia en 71 Banzer dio un golpe de Estado. Y en Paraguay se vivió una dictadura de Stroessner desde 1964 hasta 1982. Eso es lo que hablaríamos del contexto internacional y del contexto regional. ¿Qué es lo que sucedió en Chile? Creo que lo han narrado bien tus colegas. Por un lado había un modelo socialista, el gobierno de la Unidad Popular que encabezaba Salvador Allende, y por otro lado un grupo de una parte de la sociedad que quería de otro tipo, un modelo más de mercado para poder desarrollar las actividades propias de la economía. Ese era un poco el enfrentamiento que había. También es cierto, como bien dicen tus colegas, de que la sociedad estaba muy polarizada y el país estaba muy dividido en ese momento, y que ya había habido barruntos, había habido intentos de golpe de Estado con el famoso tanquetazo que se menciona. Ahora, también es importante mencionar a México. ¿Por qué? Había un gobierno en gran medida afín al gobierno de Salvador Allende, el gobierno de Luis Echeverría, era un gobierno afín a los países del área izquierda de la región y del mundo en general. Y de hecho, Salvador Allende en diciembre del 72, de 1972, es una visita importante a México, donde generó muchas simpatías en el terreno político, pero también en el terreno de los jóvenes, los estudiantes que habían pasado por el 68, que después tuvieron el Corpus Christi, la matanza del Corpus Christi del 71. En 1972 llega este personaje a hablar de las libertades, de hablar de las promesas de un gobierno socialista, un gobierno de izquierda, y esto generó una enorme simpatía hacia Salvador Allende. Cuando se da este lamentable, este triste suceso del 11 de septiembre de 1973, en los cuerpos diplomáticos y consulares, no solo el mexicano, varias embajadas de otros países latinoamericanos y europeos abrieron las puertas de sus embajadas para recibir a lo que fue al final miles de chilenos que se exiliaron y que pidieron asilo. En la Embajada de México, donde tuve el honor de servir a nuestro país durante casi 3 años, estaba prácticamente hacinada por numerosos centenares, al final del día, más de 250
eh, chilenos estuvieron al mismo tiempo en la embajada, que es grande, pero no es tan grande, no me puedo ni siquiera imaginar. eh, Esto había gente que dormía en el comedor debajo de la mesa, dormían en los escalones de las escaleras, etcétera. Y ahí estuvo incluso la viuda de Allende, eh, refugiada en nuestra embajada. Fue un momento muy importante donde México, en su tradicional política de asilo, jugó un papel, se jugó de manera importante y el gobierno envió un avión para que la viuda de Allende, sus hijas, pudieran salir del país. Y en ese momento el embajador don Gonzalo Martínez Corvalán realizó una labor muy destacada con todo el equipo de la embajada. Esto es algo que no se olvida cuando uno va a Chile. En Chile siempre se recuerdan de la generosidad y el asilo que otorgó México. Y el último punto, Enrique, si me permites, trataré de hacerlo muy rápido, es ¿dónde está Chile hoy en día? Porque recordemos esos 50 años dolorosos, terribles, pero ¿dónde está Chile hoy en día? Chile es un país aún dividido. Dividido no en términos de golpismo y no golpismo, yo creo que eso está superado. Chile es un país de instituciones, me parece que los golpes están desterrados de manera permanente. La democracia me parece que no tiene marcha atrás en Chile, pero está dividido en torno a modelo de desarrollo, está dividido en torno a un tema que tiene que ver con un carácter social, donde hay un grupo de la población, un grupo muy importante de la población que había estado creciendo hacia la clase media y hacia arriba, y que con motivos de un ciclo hacia abajo prolongado de la economía, por muchas razones que no tenemos tiempo de discutir, ha estado presionando el sistema para que hubiera una reforma al modelo de desarrollo. Y eso llevó, Enrique, al estallido social de octubre de 2019, que fue violento, que todos lo vimos en las televisiones, con ese Chile que se incendió de repente con miles de personas en las calles, decenas de miles de personas en las calles manifestándose. Pero lo importante que quiero destacar, Enrique, es que por duro que haya sido, un mes después, en noviembre de 2019, los partidos políticos, todos los partidos políticos, o casi todos los partidos políticos que estaban representados en el Congreso chileno, encontraron una solución y establecieron un acuerdo para la paz y acordaron trazar un rumbo hacia una nueva constitución. Y eso fue objeto de un plebiscito y el 80% de los chilenos, fíjate qué importante, Enrique, el 80% de los chilenos decidieron darse una nueva constitución. El primer esfuerzo de una constitución fue fallido, lamentablemente, en septiembre del año pasado. Es un proceso que fue rechazado por más del 60% de los votantes, y ahora en diciembre de este año hay un segundo nuevo intento que espero sí pueda fructificar, aunque las señales que tenemos hoy en día es que no va a tener éxito. ¿Por qué digo toda esta historia, Enrique? Porque Chile, a pesar de que se encuentra dividido y que el doloroso recuerdo del golpe sigue dividiendo al país, Chile es un país de instituciones. Chile ha sabido encontrar desde el regreso de la democracia con Patricio Elwin, que fue el primer presidente de la democracia, Chile ha sabido encontrar un camino dentro de las instituciones. Yo tengo confianza que así sea y que el recuerdo del sacrificio de Salvador Allende nos inspire a todos para pensar en que el rumbo de las instituciones y el rumbo de la verdadera democracia siempre es el mejor rumbo, aún para establecer cambios importantísimos en nuestros países. México está muy orgulloso y estará muy orgulloso siempre del rol que jugó dando asilo a miles. Al final fueron más de 3,000 chilenos los que se exiliaron en México, y México sin duda
no solo les dio asilo, México se enriqueció, Enrique, de manera notable sus letras, sus ciencias sociales, sus ciencias en el área económica, en el arte. México se enriqueció, Claro. como ha sido en otros casos, de este éxodo chileno, Enrique. Muy bien, embajador, gracias por estos minutos. Y le parece que vamos al habla. Hay muchos temas pendientes todavía, pero el tiempo, usted lo sabe, es corto aquí en televisión. Gracias. Yo siempre estaré a las órdenes, Enrique. Muchísimas gracias y un saludo muy afectuoso a toda la audiencia.